Hola, bienvenidos a Todos los Caminos, el programa del Instituto Superior San Miguel Arcángel de la Diócesis de San Miguel. Hoy estamos con José María Guerre y una invitada especial, Lucía, que la trajimos para que se desmate y hable lo menos posible. Nos dijeron que estos programas estaban saliendo un poco aburridos, que teníamos que traer un poco más de sangre joven, y bueno, es lo que conseguimos. ¿Cuál es el tema de hoy, José María? Bueno, hoy vamos a tratar de charlar un ratito acerca del sentido de la vida en todas las condiciones. Ya hemos tocado el tema en otros programas acerca de justamente esa gran pregunta que nos hacemos y que a veces por el apuro y por la velocidad con que vivimos dejamos siempre para después, pero que es fundamental. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Nuestra vida tiene sentido. Pero hoy lo vamos a plantear fundamentalmente no en cualquier condición, sino ante las condiciones de adversidad, ante el dolor, ante el sufrimiento. Así que, Franco, lo que vamos a ir es charlando un poquitito y acompañándonos como siempre con algunos videos y algunos testimonios acerca de estos temas. Yo le pondría un epígrafe, entonces le vamos a robar una cita al poeta francés Albert Camus, una cita que a mí me gusta mucho de una obra de teatro, El mito de Sísifo. Decía: hay un solo problema en la filosofía, el suicidio. Saber si la vida vale o no vale la pena ser vivida. El resto, y ahí enumeraba distintos problemas, el resto se responderá por añadidura. Primero hay que responder lo fundamental. Hay un solo problema, el suicidio. Fuerte. Sí, durísimo. Y por eso, Franco, cuando las cosas se ponen duras, cuando nos tocan vivir circunstancias que no podemos controlar, se nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Vale la pena vivir? ¿Tiene realmente sentido la vida? Voy a traer primero a correlato una entrevista que a los televidentes les aconsejo buscar en YouTube. Se llama Entrevista a un Tuareg. No lo vamos a pasar el video porque desgraciadamente, si bien me parece muy buena obra el que lo subió, está en un formato donde hay mucho texto escrito y tal vez pueda ser un poco difícil seguirlo por la imagen, pero lo que dice me parece fundamental y me parece interesante. Es una entrevista, a ver, no sé si es ficticia, real, yo la encontré como entrevista a un tuareg, ¿no? Los tuareg son esa tribu del desierto, esa tribu de hombres azules se les llama. Es una de las tribus nómades que sigue quedando entre nosotros. Todavía quedan varios millones, pero viven en el pleno desierto del Sahara. Y un periodista le hace un reportaje a un tuareg muy particular, gracias Luli, que está en la Universidad de Montpellier, en Francia. Lo primero le pregunta cómo llegó ahí, ¿no? Entonces él le dice una cosa muy extraña, y es que un día, viendo un París-Dakar, ¿no?, el rally que ahora tenemos en Argentina, ve un libro caído en el piso y extrañamente dice: es el primer libro que veía. Le pregunto a la dueña, me pongo a hablar con la dueña del libro, una periodista, y el libro era El Principito. Luli, ¿ustedes leyeron El Principito en el colegio? No, lo leemos en tercero de secundaria. En tercero de secundaria. Es decir, todavía hay colegios en donde se sigue recordando y se sigue leyendo, y muchos en nuestra infancia hemos leído El Principito. Y fíjate la anécdota extraña, ¿no? Es decir, en medio del desierto, el tuareg encuentra este libro y decide poder leerlo. Y es así que nos cuenta en la entrevista que el tuareg llega a Francia, llega a París, y este periodista le empieza a preguntar un poco por el encuentro entre esas dos culturas. Fíjate, acá se da lo que muchas veces en estos programas venimos diciendo, cómo la cultura nos abre la cabeza a realidades distintas, ¿no? La realidad del que no era la que lo rodeaba a este tuareg. Claro, una realidad totalmente diferente, y entonces el periodista le pregunta primero qué extraña del desierto, qué es lo que vivió allí en el desierto, y él le cuenta sus tradiciones. Y dice: ¿cómo era la vida en el desierto? Y dice: bueno, yo cuidaba las cabras, cuidaba las ovejas, algo que hizo mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, y era feliz.
El valor de la tradición es impecable, ¿no? Como está así planteado en pocas palabras. Y cuando llegó a París, ¿qué es lo que más le llamó la atención? La velocidad, dice. La gente empezó a correr y yo me asusté porque allí en el desierto solamente corremos cuando vamos en búsqueda de una tormenta de arena, ¿no? Si escapamos a una tormenta de arena. El periodista se sonríe y dice, no, nosotros estábamos buscando seguramente las maletas. Pero después dice, lo segundo que me llamó la atención, además de esos carteles con mujeres semidesnudas, y hace una reflexión, ¿por qué desprecian tanto a la mujer? Que queda allí, ¿no? Con puntos suspensivos. Dice, me llamó la atención cuando llegué al hotel, los grifos, las canillas de agua. No podía creer que el agua cayera así, de las fuentes, de canillas. El periodista se sonríe y le dice, qué derroche, ¿no? Pero no es eso lo que quiere decir el tuareg. Continúa la entrevista, siguen hablando de su desierto, del encuentro de las culturas, y sobre el final vuelve sobre el tema y dice, no es lo que me preocupaba el derroche del agua. Pese a que para nosotros el agua era vida, pese a que mi mamá murió después de un gran periodo de sequía, lo que me preocupaba era ver que ustedes tienen todo y se siguen quejando. Que ustedes tienen el agua, que ustedes tienen la educación, que ustedes tienen un montón de recursos y sin embargo hipotecan su vida, se convierten en esclavos de un banco, de un sistema y se siguen quejando y nunca están conformes, nunca valoran lo que tienen. Es interesante, ¿eh? Interesante por un día podríamos dedicarle un programa al tema de la pobreza en el sentido evangélico, ¿no? Como con tanta facilidad suele hacerse una versión no literal de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, ¿no? Bienaventurados que felices los pobres. Cosa tan loca para la mentalidad moderna y también para la mentalidad judía de aquella época, ¿no? Le dice felices los ricos, no felices los pobres. Pero no, acá lo que nuestro Señor explicaba en el Sermón de la Montaña era justamente cómo la pobreza nos permite desasirnos también, no angustiarnos por lo que va y viene, que son esos bienes de fortuna, ¿no? Que bien los antiguos representaban con la rueda que pasa presurosa, como decían los poetas, la rueda de la fortuna. Mira, lo prometemos, un programa dedicado al sentido de la pobreza. ¿Cómo no? Porque justamente un poco es eso lo que él plantea, ¿no? Y por eso lo traje a correlato. Que no es tampoco el resentimiento que vuelve a ser tan presente en nuestros días, la lucha de clases, totalmente alejado del espíritu cristiano de eso, ¿no? Totalmente alejado. Ni la de la resignación, absolutamente no. Bueno, mira, como finalización del comentario de esta entrevista, que insisto, en YouTube si uno busca entrevista en tuareg se la encuentra completa y creo que vale la pena tomarse 3 minutos para escucharla, termina diciendo, nosotros en el desierto tenemos tiempo, ustedes tienen reloj. Esa ironía que nos muestra cómo nosotros vivimos una vida de aceleración, sin sobre todo, y yo creo que ese es el objetivo central de este musulmán, que nos dice, sin la posibilidad de valorar lo que tenemos, lo mucho que tenemos. Sin embargo, como decía yo al principio, la idea, Franco, hoy no es hablar tanto acerca de lo mucho que tenemos, sino de también todo aquello que nos, de aquello que nos falta, cuando nos falta. Por eso, la idea no era solamente charlar del sentido de la vida, a partir de aquellos que nos ha tocado vivir una linda vida, con una familia, con hijos, con un montón de posibilidades de trabajo, sino también de cuando la cosa se oscurece, cuando pareciera de que no hay salida, cuando pareciera, insisto, que las condiciones o circunstancias, si las van a llamar aquellos que aparezcan dando su testimonio, no las podemos dominar, no las podemos vencer. Y por eso, si recién hablé de un musulmán, lo nombré a propósito, su religión, ¿no? Porque hoy va a haber miembros de todas las grandes religiones representada por este tuareg. El primer video que vamos a compartir con ustedes es una joya que le debemos a la Universidad de Viena, un pedacito de una entrevista hecha al doctor Viktor Frankl.
Muchos de nuestros televidentes lo deben conocer. Sintéticamente, Viktor Frankl, primero discípulo de Sigmund Freud, luego lo abandona para formar posteriormente su propia escuela psicológica, su propia escuela llamada la Escuela de Logoterapia, terapia del sentido. Viktor Frankl, uno de los más grandes y brillantes psicólogos del siglo XX. Viktor Frankl también sobreviviente de los campos de Auschwitz. Un hombre que siempre se admiró de haber sobrevivido siendo un hombre débil, habiendo perdido a su esposa, a su familia, y sin embargo resistiendo mucho más que todos aquellos más fuertes que él, que compartían el campo de concentración. Un hombre que creó esta terapia del sentido y donde considera, a diferencia de Freud, que más que en un pasado reprimido, en un futuro lleno de sentido es donde tenemos que encontrar la curación, donde tenemos que encontrar la mejor terapia. Un hombre que en esta entrevista, en este pedacito de entrevista, nos va a hablar justamente acerca de esas condiciones que a veces no podemos vencer, que nos llevan a veces a pensar que no hay libertad, que todo ya está determinado, que a mí me tocó nacer acá y me tocó vivir acá y tengo que lamentarme por eso, ¿no? Y estar viviendo, quejándome por eso. Y que sin embargo, un hombre que, habiéndolo vivido en carne propia, nos dice, el hombre tiene la libertad, tiene la decisión. Tal vez no la decisión de cambiar su futuro, tal vez no la decisión de cambiar las condiciones y circunstancias en las cuales se desempeña su vida. Sí, tal vez la libertad, y esto es fundamental, de la actitud, de decidir la actitud con las cuales va a enfrentar el dolor, el sufrimiento, las angustias. Yo creo que eso no es todo lo que vamos a ver, es el principio, pero quisiera primero que los televidentes vean la entrevista completa y después la podemos comentar juntos, si te parece. ¿También la pueden sacar de YouTube? Está en YouTube también, ponen Viktor Frankl y allí van a poder encontrar esta joya donada de la Universidad de Viena, que realmente creo que vale la pena leer, analizar una y otra vez. Muy bien, pedimos el otro video, por favor. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, empirical, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined, whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair.
as I'm used to proclaiming, is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering, he or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph. But they must know for what should I do with it. But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by, or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in an ultimate meaning, but to lead someone, say a patient, to eat the way for him to such a belief, to faith, is of course not the business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever condition might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Frankl, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of despair. I once received a letter from a young Texan student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when indulging to his diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote to me, I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I have not given up
my studies. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist, to help others. And I'm sure, he wrote to me, that my will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people. This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the Third World Congress of Logotherapy taking place at the University of Regensburg in West Germany. He was brought in and with his wheelchair by a plane from Texas to West Germany and delivered a lecture under the title The Defiant Power of the Human Spirit. The last sentence read, I know that this is true because that man was me. Tres cosas fundamentalmente me parece que son interesantes de rescatar, ¿no? Hay muchas más, se puede dar todo un programa entero sobre este video. La primera es esa definición, ¿viste, Franco? De desesperación. Desesperación D igual a S menos P, ¿no? D igual a sufrimiento sin propósito, ¿no? Eso. Fíjate que Viktor Frankl, se escribe con K, para los que lo quieran buscar, el maestro de la logoterapia, podría ser un panelista de nuestro programa, porque fue tocando muchos temas que a lo largo de nuestros últimos programas quisimos tratar, ¿no? El tema de la deshumanización, ¿no? La deshumanización, en el fondo, una característica tan terrible en nuestros días, en el fondo es esa desesperanza, ¿no? El hombre pierde eso tan esencial en sí, que es la su aprecio por la libertad, y pierde el sentido de lo que hace, ¿no? Así que con eso, ¿qué le queda? La frasecita que pusimos como epígrafe de Camus era, el tema fundamental es el suicidio, saber si la vida tiene o no tiene sentido. Pregunta que uno se hace en los momentos complicados, cuando existe ese sufrimiento, que es lo que la piedra de toque, la piedra que va a marcar la verdadera esencia del ser humano, ¿no? Bueno, él lo dice, ¿no? Lo dice con tus mismas palabras, ¿no? Cuando nos vamos convenciendo de que todo ya está determinado, de que no hay libertad, de que todo lo que nos acontece no lo podemos cambiar y de que no tiene un sentido. Pero esto no es algo teórico, no es algo muy práctico. Cuando las cosas salimos que van pasando, a la calle y la mayoría de los pibes de la calle van a pensar en algo así, ya, ¿no? Esto no lo puedo cambiar. ¿Por qué robás? No. ¿Y qué voy a hacer? Si no me queda otra, no me queda otra. ¿Por qué hago tal cosa? No me queda otra. ¿Por qué? Y cuando es así, dice, la única salida pareciera que se nos presenta es el suicidio. Y en una cultura de la muerte como la que vivimos, ese suicidio tiene muchos rostros y muchas caras y muchas formas, ¿eh? Y tal vez no es necesariamente el pegarnos un tiro, como decíamos nosotros, sino que a lo mejor es el descontrol, es el exceso de alcohol, son las previas de las cuales tanto se hablaron estos días, se convierten en formas de directamente tratar de abandonar esta existencia. Hasta en lo social, ¿no? Ahora que dentro de no mucho tiempo tenemos elecciones, y uno dice, ¿a quién votar? Basta, que se vayan todos. El desastre que apreciamos, dice, a ver, pero no hay nadie en quien confiar. Es un poco el ejemplo de esta sociedad que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido Viktor Frankl fue un testimonio viviente de todo lo que dice, ¿no? Porque él sobrevivió, como decíamos, a los campos de Auschwitz, y sobrevivió en función de encontrar un sentido. Y encontrar un sentido para los demás, no solamente para su propia vida, ¿no? Poder transmitir que en la búsqueda de un sentido, en el encuentro con un sentido, uno puede empezar a mirar hacia adelante y puede enfrentar
y vencer las angustias de un presente. Pero hay una segunda cosa que aparece en el video que yo quiero destacar porque está presente en una de sus obras, pero no, es decir, tan en 2 minutos como aparece aquí. Hay una de las obras fundamentales de Frank que es El hombre en búsqueda de sentido. Obviamente que siempre recomendamos libros, esa obra se las recomendamos a ustedes. El hombre en búsqueda de sentido es cuando él relata su experiencia y vivencia en el campo de concentración. Y también donde en la segunda parte habla acerca de lo que significa la logoterapia. Pero también hay una segunda obra que se llama La presencia ignorada de Dios. En esa obra, La presencia ignorada de Dios, él hace una reflexión parecida a la que escuchamos también aquí. Tal vez un sufrimiento sin propósito nos lleve a la desesperación, pero el camino sea reconocer nuestra propia limitación de encontrar todas las respuestas, el sentido último de la vida. A mí me gusta cuando la periodista le dice, sí, muy lindo, ¿no? Hay que encontrar un propósito, un sentido del sufrimiento, pero Víctor Frank, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y en ese momento él no le responde diciendo, mira, yo te voy a dar la explicación y la justificación como psiquiatra, sino tal vez sea hora de darnos cuenta de que la respuesta por el sentido supremo de la existencia es algo que supera a nuestra propia razón. Es algo que no podemos comprender. Ese conócete a ti mismo y ese aceptar la propia ignorancia que decía Sócrates alguna vez, más de 2000 años después, Víctor Frank nos las hace presentes diciéndonos, tal vez sea hora de aceptar la propia limitación. El sentido supremo no lo podemos comprender, pero sí lo podemos creer. Y es impresionante escucharle hablar a una de las mentes más brillantes del siglo XX cuando nos dice, y ese camino, el camino de guiar en el terreno de la fe, de la creencia, supera la acción de un psicólogo, la acción de un psiquiatra. Es más para un teólogo que nos pueda conducir hacia el sentido supremo de la existencia. Sí, ahí recordemos esa imagen que daba Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón, Fides et Ratio, de las dos alas, ¿no? El ala de la fe y el ala de la razón para poder alcanzar la verdad. Nos falta un ala y nuestro vuelo se chanflea y no levantamos vuelo, ¿no? El teólogo, la fe hace falta para poder comprender en profundidad. El filósofo, la razón también pueden llegar a atisbar, por ejemplo, la existencia de Dios, pero cuando nos topamos con las cosas más peliagudas, por ejemplo, el sentido del sufrimiento, y de ahí la razón sola no alcanza, ¿no? Que es lo que nos decía acá Víctor Frank, ¿no? Hace falta el teólogo que guíe, ¿eh? Y la voz del teólogo no es oída con frecuencia, ese es uno de los dramas de nuestros días, ¿no? La gente dice creer, el 90 y pico % de los habitantes del mundo en una encuesta saldrían que creen en Dios, pero la verdad es que viven como si no creyesen en Dios una buena mayoría de ese 90 y pico % y por tanto las cosas no cierran y por tanto la desesperanza va ganando espacio y nos transformamos en una sociedad desesperanzada y aburrida, que es la tragedia que tenemos entre nuestros ojos, ¿no? La tercera cosa que me interesa destacar, ¿no?, es cuando la periodista le dice, bueno, es cierto que hay un misterio que supera esa pregunta, porque a mí, es cierto que si bien yo puedo encontrar un sentido inmediato a mi existencia, el sentido supremo se me escapa, pero también es cierto que ¿dónde está nuestra libertad? También es cierto que lo que usted me dice, doctor, supone que algo yo puedo hacer. Y entonces él le contesta, es verdad que a veces no podemos cambiar lo que nos va a tocar mañana, es verdad que a veces no podemos cambiar las condiciones en las cuales hemos nacido, en las cuales nos ha tocado vivir, pero es cierto que hay una libertad que nadie nos puede quitar, y lo dice alguien que ha sobrevivido a los campos de Auschwitz, la libertad de qué actitud vamos a tomar nosotros frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la vida. El sufrimiento un poco impone la búsqueda de
de ese sentido, ¿no? Porque esa pregunta, ¿por qué a mí?, es ineludible, uno no la puede esquivar, y uno se obliga a tratar de encontrar la respuesta. De modo que también ahí nos recuerda la bienaventuranza, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Está ahí, porque ellos al sufrir están buscando también el sentido que tiene esto, ¿no? Si son inteligentes. Inteligentes acá significa si son capaces de ver un poquito más allá de la superficialidad de la cosa. Y en esa búsqueda y en ese encuentro de sentido se fortalece la libertad que decide: o yo convierto este sufrimiento en algo angustiante, algo destructivo, algo que me lleva a bajar los brazos y a simplemente el quejarme, ¿no? Es decir, como decía el Tuareg al principio, claro. O yo convierto en este sentido, este dolor y este sufrimiento que me toca vivir en algo que tiene un propósito. Esto no es imaginación, no es ilusión, no es vivir en un mundo aparte o construirme un mundo aparte, es simplemente decir, bueno, esto me ha tocado vivir, ¿con qué actitud lo voy a tomar? ¿Con qué actitud lo voy a enfrentar? ¿Y cómo lo voy a entregar, ofrecer, decimos nosotros, al Señor y a los demás, como testimonio de que la vida, más allá del sufrimiento y del dolor, vale la pena ser vivida? A mí me hace acordar a Chesterton cuando en Ortodoxia, hablando de los chicos con discapacidad, decía, en mi época se decía, cuando se veía un chiquito con una discapacidad, este fue un grande pudo ser, ¿no? Que grandes pudieron ser, y sobre todo con chicos con mente disminuida, decía en aquella época Chesterton. Y a mí me gustaría más que decir, todos nosotros somos grandes pudieron no haber sido, porque podríamos no haber nacido, y la existencia es un don. Y es cierto que a veces en la vida hay muchos dragones, dice Chesterton, y es cierto que a veces en la vida nos toca sufrir mucho, y nos lleva a preguntarnos esto, ¿por qué a mí? Sin embargo, si nos hacemos señores de nuestro dolor, y la actitud es darle un propósito, como él dice sobre el final, citando a este muchacho que hacía buceo, tal vez podamos darle sentido a nuestra vida y darle también sentido, o ayudarles a encontrar el sentido a la vida de los demás. Para aquellos televidentes que se han incorporado en estos momentos, con palabras de un tuareg perteneciente a la religión islámica, con las palabras y el testimonio de Víctor Frankl, este gran psiquiatra judío que fundó la escuela de logoterapia, estamos tocando hoy, y con la colaboración de Luli, que nos está cebando unos mates, estamos cebando hoy, estamos hablando acerca de el sentido de la vida, sobre todo en los momentos de dolor, de sufrimiento, y ante condiciones que no podemos, no que pareciera que no podemos cambiar, pero que sin embargo nosotros podemos enfrentar y darles un sentido de entrega hacia los demás. Por eso, si te parece, Franco, vamos a pasar al siguiente video que reafirma las palabras de Víctor Frankl. Es el video de alguien que ya ha aparecido en nuestro programa, Nick Vujicic, este hombre que se ha dedicado a dar charlas, que tiene 23, 24 años, es de alguna manera un modelo viviente de lo que significa haber nacido con las peores condiciones y sin embargo, por su actitud, no solamente dar vuelta a esas condiciones, sino convertirse en un modelo para todos nosotros. Muy bien, vemos nuestro próximo video. Adelante, le pedimos. Beautiful, beautiful. I want you to write down 3 things for me, please. I want you to, first of all, write down the word perspective. Perspective. And the word after that, I want you to write underneath it, vision. And then underneath that, I want you to put choices. So perspective, vision, and choices. This is what I'm going to be speaking about. I'm going to be real with you and start from the beginning. I was born in a blessed country. I was born to parents with the support I needed. You see, when I was born, it was such a tragedy. It was such a great shock to everybody
We had ultrasounds done when Mum was pregnant with me. I was her firstborn. And my mum made sure that we had the best doctors in Melbourne. My mum was a nurse and delivered hundreds of babies before I was born. She knew exactly what to do and what not to do in her first pregnancy. Yet, having all these precautions, this happened. And anybody who saw me and saw my parents automatically thought that, hey, this is a bad thing. And I mean, for anyone to say that would be a good thing, that is not sane. That would be insane. To say that, hey, congratulations, your baby's born without arms and legs. It was such just a pause in their life where they couldn't breathe. They couldn't fathom. What kind of life is their firstborn son going to live? Without arms and legs, he can't even feed himself. He can't even dress himself. Doctor said I would never be able to stand up, let alone jump around. You know, I'm so thankful that they knew nothing until I was born. Because imagine if my parents did know, and they would have what? The option of abortion. And the majority of the doctors, I believe, would encourage such an act. Why? Because what we see in this child's life is not going to be a good quality lifestyle for you and your child. And the wisest thing you could do is abort. Well, hey, who knew? Who knew that I would become a 23-year-old professional motivational speaker, speaking to 1 million people all around the world, starting schools in third world countries, building hospitals in the future and orphanages and all that stuff. We sponsor 43 kids who don't have food, fresh water and all that sort of stuff. And that's just the beginning. I'm a real estate investor. I'm a stock market investor. I love options trading. That's becoming one of my professions. I love real estate investing. I love the fact that we can make money doing real estate developing. Make our money, make more money. I love that fact. I love the fact, though, above all, that I can give the world something that others cannot. But before I tell you all that good stuff, let me tell you the more down times in my life. Obviously, it was difficult for my parents, but it was also difficult for me. When I went to school, a lot of kids teased me. To find friends, because everybody would look at me and think, well, maybe he also has a mental disability, and then people don't know how to approach me. But my parents encouraged me to just speak with people. And as I speak, a lot of people would say, well, hey, he's just like everybody else, just with a few parts missing. You know, I'm just like you. I've just gone out on the limb a couple more times than you have for my friends. But it's all good. But it was very difficult at times, and I had no one to tell me that everything's going to be okay the way I wanted it said. Because the way I wanted it said was, I wanted to be able to believe someone when they said, Nick, it's okay. Everything's going to be okay. The problem is, I would say, how do you know? How do you know how it feels to be in my position? You don't even know the future. How can you say that I'm going to have a good life? You cannot. Last January, within 3 weeks, 3 of my family members died. January 2005, my uncle, my grandfather, and one of my cousins. The day after my grandfather was buried, my uncle, 53-year-old man, had a heart attack, died. 5 days before he died, he was at the doctor's and everything was fine. What can you tell me to encourage me? Can you tell me anything? Only if you've been through it. And this is what I'm here about. I want to tell you, I was depressed. I had suicidal thoughts at the age of 8. I had this massive list of all the things that I couldn't do and I'll never have in life. I never thought, you know, I'll get married. Who'd want a husband without arms and legs? And I thought, even if I ever did get married, I'm not going to be even able to hold my wife's hand.
I'm not going to be able to dance with my bride on our wedding night. I used to hate going to public parks and seeing fathers throwing up their kids in the air and sometimes dropping them. You know, I won't have that intimacy with my sons and my daughters. And I couldn't do this and I couldn't do that. And no one had any answers. And I thought I was the only one in such a predicament. What happened? What changed? The first thing I got you to write down was perspective. How you see your life is the first key. Who are you? And where are you in life? This is the first question I want to ask you. Even though the world can look at me, they can say, well, a guy having no arms and no legs, his potential is not unlimited, but limited. His potential, just because he has no arms and no legs, humanly speaking, in our logic, he's not going to be as successful as everybody else. Really? Why? Because of his disability. Really? What is a disability? Have you ever thought of that? A disability. I'll tell you what a disability is. Something that would hinder you to achieve something. Now, just because I have no arms and no legs, it doesn't mean that I can't be successful. It doesn't mean that I can't do a business degree like I've done, a Bachelor of Commerce in Financial Planning and Accounting. That didn't stop me. Then what really stops you? Your mind. The way you see your life and where you are going will determine how successful you will be in life. I could say, yeah, I'm a guy without arms and legs. For what? I have my little chicken drumstick. Don't ask yourself and see what you don't have. See what you do have and then say, okay, this is where I am. But don't limit yourself to say, well, if only I had this or if only I had that. You can think of all the things that you don't have, but I want to ask you, is that really constructive? No. Why? Because no one can turn back time. It's up to you with what you do with today. Your priorities, your daily agenda will determine how successful you are. You want to know something? Thankful? Why, Nick? How could you be thankful? My mum showed me a newspaper article of a young man who had a disability, not similar to mine, but it was also unexplained medically. And I thought, you know what? I'm not the only one with something to bear. But I'm telling you, this perspective is everything. Giving yourself enough credit. Write this down. Give yourself credit. Even if the whole world told me that, Nick, you have no arms and no legs, you're not good enough, you're not going to reach your fullest potential, and even if you do, it's not going to be compared to anybody else's potential because you have no arms and no legs. Even if the whole world has that discouragement on you or their view on you, you don't have to believe them. You get it? You don't have to believe others' opinions because it's just... You've got cancer. What are you going to do? Get a second opinion. Right? Why? Because you want to make sure that he's right. You want to know exactly how much you have to live and what's going on. Well, why not get a second opinion when people put you down? Why not get a second opinion when your family thinks you're dreaming? Tell him he's dreaming. Hemos pasado un fragmento nada más de la entrevista que ustedes pueden encontrar completa en YouTube. Nick Vujicic, pero si alguno quiere encontrarlo de manera más sencilla puede visitarnos en la dirección de Facebook Todos los Caminos o también en nuestro blog www.profjosemariaguerre.blogspot.com. Prof. José María Aguerre todo junto y lo pueden encontrar o también en el Facebook Todos los Caminos. Allí entonces pueden hacerse con la entrevista completa, porque realmente no tiene desperdicio y creo que Franco no exige demasiado comentario, ¿no? La palabra enseña, el ejemplo arrastra, decía un dicho antiguo, y acá está claro, ¿no? Las teorías llevadas a la práctica, ¿no?
A mí me hacía acordar, como conclusión así primera, a la famosa estrofa que ya repetimos varias veces en este programa del Martín Fierro, que dice: junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar, ¿no? Nick aprendió. Nick es eso, sí, tal cual. Aprendió, lo vivió y se entregó. Se entregó teniendo muy poquitos años, 20 y pico de años nada más. Ha llegado a más de 1 millón de personas y sigue su testimonio marcando justamente eso mismo que decía Frank, cómo ante la alternativa de la angustia, de la depresión, del suicidio, uno tiene la alternativa de hacerse señor de esas condiciones, como dice él, y darle un sentido no solamente a la propia vida, sino a la de los demás. Claro, un paréntesis, en la Argentina de hoy, en el mundo de hoy, Nick hubiera muerto, ¿no? Porque le hubieran dicho: no, este chico no va a nacer bien, mejor abortarlo. Él lo dice directamente, suerte que no supieron, porque todos hubieran recomendado el aborto, también es otro... La vez pasada, ¿te acordás que en un programa dábamos esa estadística terrible, que en España ya no existen casi chicos con síndrome de Down recién nacidos? Los liquidan, los matan. Esa cultura de la muerte que está tan fuerte también en nuestro país, ese negocio horrendo que lucra con la sangre del prójimo, los hubiera liquidado. No hay más. No hay más Nick, no hay más tantos, ¿no? Date credibilidad a vos mismo. Valorate por lo que sos. Vencé cualquier discapacidad y entregate a los demás y encontrar en ellos la propia felicidad. El último video que vamos a pasar, quisimos presentar 4 testimonios. Un tuareg musulmán, un psiquiatra judío, Nick, que pertenece a una de las iglesias protestantes. El último video es alguien que encarnó todo esto, le dio un propósito y se convirtió en un modelo para el mundo entero. Y alguien que realmente ha llevado hasta el final la cruz, se ha subido y ha cargado la cruz con nuestro Señor hasta el final. Nick es muy joven y ya ha hecho mucho. Él, hasta el final de sus días, mantuvo con total fortaleza ese propósito y ese sentido del dolor. Por eso es que, para terminar con nuestro video de hoy, vamos a dar el último testimonio, sobre todo teniendo en cuenta de que hace poquitito tiempo se ha hecho ya su beatificación, y en manos de jóvenes españoles que hacen este video por el mes de mayo. Recordemos que en el hemisferio norte el mes de mayo es el mes de María, en España es el mes de María. Hacen este video que sintetiza en 4 minutos una vida entera de entrega, de amor, de cruz y de redención. Le pedimos al director este último video del programa de hoy. Este es el secreto de un hombre enamorado de una mujer. Que aprendió de ella la forma de cambiar el mundo. Ella le mostró el valor de la libertad. Y él derribó los muros que levantaba el odio. Aprendiendo de ella que el amor no tiene barreras. Le enseñó a creer a cada uno. Y él defendió los derechos de todos. Ella le enseñó que toda vida era digna. Y él proclamó que siempre había una razón para vivir. Defendiendo la vida de ancianos. ¿Lo cortan? Se ha cortado este video que hablaba de Juan Pablo II, un hombre que, insisto, hasta el final, ya sin poder hablar, ya sin poder prácticamente caminar, moverse, decía: no me bajen de la cruz, ¿no? No me bajen de la cruz. Realmente un testimonio de vida en donde todo lo que veníamos viendo, es decir, se sintetiza en una figura única, ¿no? Hoy hacemos propaganda de YouTube, así que repetimos cómo pueden encontrarlo completo, ya que les pasamos 2 minutos, no menos. Unos segundos nada más. En ese video de Juan Pablo II, uno lo puede encontrar en
Mayfeeling, pero fundamentalmente, si ustedes quieren encontrarlo rápidamente, lo buscan en el Facebook Todos los Caminos, o también en el blog profjosemariaguerre.blogspot.com. Claro, las grandes figuras de la historia, los héroes, los santos, a veces los santos cercanos como Juan Pablo II, realmente son faros en contra de la desesperanza que mencionábamos recién, ¿no? Siempre se ha hecho mucho hincapié en la educación, en presentar figuras de cómo el hombre debe ser, justamente porque necesitamos guías cuando andamos medio perdidos, ¿no? La educación, alguna vez creo que ya lo hemos mencionado, tradicional, siempre se centraba en esto, presentar modelos de conducta, porque lo esencial de la educación es la conducta, no el saber, que siempre es accesorio, ¿no? Lo esencial es saber a dónde apuntamos, qué es lo que queremos. Juan Pablo II es para los argentinos una figura muy querida, muy cercana, le debemos mucho. Siempre ha tenido una gran deferencia por nosotros y me dolió terriblemente hace poco leer una noticia que decía que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se había negado a tratar en sesión una moción para manifestar su beneplácito ante la beatificación. Cuando se murió, Argentina no mandó prácticamente una delegación importante cuando estaba detrás de... todos los países tenían a sus más altas figuras, nosotros nada. Ahora ni siquiera se dignaron a tratarlo, la moción de manifestar la alegría por la beatificación. Habla un poquito también de esa desesperanza que nos está hundiendo muchas veces a los argentinos. Y solo vamos a salir cuando tengamos claro esa finalidad de la que hablaba Víctor Frank, cuando encontremos el sentido que tiene también el sufrimiento que nos toca vivir, ¿no? Si la inseguridad, si la mala educación, si la desesperanza que encontramos en los políticos y todo eso no le encontramos sentido, y la verdad que vamos a terminar mal. Tienen muchas cosas, pero se quejan todo el día. Esa era un poco la palabra del Tuareg y lo que más este hombre que venía del desierto, ¿no? Veía apenas llegado a Francia, apenas llegado a nuestro mundo, podríamos decir, de hoy. Si nos dejáramos de quejar, si nos dejáramos de desesperar y angustiar, y empezáramos a mirar un poquitito más al otro y a ver cómo podemos ayudarlo, qué podemos hacer por el otro, indudablemente que mucho de todo esto iría desapareciendo y uno estaría mucho mejor, viviríamos muchísimo mejor. Es un poco ese el resultado, es un poco esto lo que quisimos compartir con ustedes, insistirles mucho en que traten de comunicarse con nosotros también. Es un trabajo que hacemos conjuntamente con Franco y otros profesores del instituto, colaborando y aprovechando también esas cosas que encontramos, esos videos que encontramos en YouTube, que nos pasan nuestros propios alumnos y que creo que valen la pena mostrarles y hacerlos participar. Tanto el de Víctor Frank en este caso como el de Nick, los otros que no les pasamos, pero que les recomendamos buscar y ver, creo que... Bueno, podemos anticipar una noticia que creo que a algunos les va a alegrar, gracias a la generosidad del canal Santa María, la señal Santa María, el canal de la vida, vamos a poder en breve tiempo bajar nuestros programas viejos a un sitio de internet, ¿no? De modo que el que quiera ver también de forma fácil los videitos que vamos pasando, o aún el programa, el que les sirva para alguna reunión, alguna clase que quieran dar, bueno, lo va a poder hacer con facilidad. Yo creo que la próxima semana o en poco tiempo más ya podemos dar el sitio concreto de donde puedan descargar
los programas completos. Porque a veces los horarios del programa o de sus repeticiones son complicados. Igual se los recordamos a nuestros televidentes. Este programa lo hacemos en vivo los días martes de 3:30 a 4:30 de la tarde, pero se vuelve a repetir los miércoles a las 16 horas, los jueves a las 23 horas y los domingos a las 19 horas. Con lo cual, repito, miércoles 16 horas, jueves 23 horas y domingos 19 horas son distintas alternativas para poder verlo, pero si esto se hace difícil, bueno, en esa página web que en poco tiempo más vamos a anunciar, vamos a tener todos los programas de todo este ciclo para que ustedes cuando quieran puedan verlos, compartirlos e incluso hacernos también preguntas acerca de programas pasados y de los contenidos, ¿no? Tanto de nuestros invitados, o de lo que hemos charlado, como de esos videos que nosotros vamos utilizando y que vamos bajando. Muy bien, entonces nos despedimos agradeciendo una vez más al Canal Santa María que nos da la oportunidad de estar con ustedes, agradeciendo a Luli, que nos acompañado para que nos sirva unos mates. Salude, Luli, a las cámaras. Habló mucho, pero igual creo que se entendió lo fundamental. Y los esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Por todos los